Tienes la preparación, tienes el conocimiento, tienes las habilidades. Incluso hay personas que te dicen tienes muchísimo potencial, pero aún así no das el paso. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo hay un miedo profundo a equivocarte, a cometer un error, a que te vean y digan, ¿sabes qué? No era para tanto. Esto se llama síndrome de la impostora. Es lo que hace que muchas personas súper talentosas se queden estancadas. Pero ojo, esto no es lo único. Hay algo más. Hoy te voy a contar 3 historias. Tú me dices con cuál de estas te sientes identificada. Te voy a enseñar de dónde viene ese miedo y al final te dejaré un ejercicio práctico para que puedas aprender a darle manejo a ese temor a equivocarte. Soy Yami, acompaño mujeres a dejar de dudar de sí mismas, a confiar en sus habilidades y a construir paso a paso la vida que realmente quieren vivir. Que alguien te diga que tienes mucho potencial es caldo de cultivo para sabotearte. Porque es lo mismo que alguien te diga eso a que te diga que tú no sirves para nada. Con la diferencia que esta segunda sí te la crees. Tú dices, ah, no, pues sí. Pero con la primera pasa como que, ok, tengo mucho potencial y ¿ahora qué hago? ¿Esto cómo se come? ¿Cómo lo puedo utilizar? Veamos el asunto de por qué es más fácil creerte la segunda. Todas tenemos, en esto tengo que ser generalista, una voz en la cabeza que se la pasa opinando todo el tiempo. Ella se pregunta, ella misma se responde, hace literal lo que se le da la gana. Ahora, nos hemos convencido de que esa voz soy yo o eres tú, pero esto no es cierto. Te voy a poner 3 ejemplos reales. Empecemos por el más sutil. Primera historia. Juliana es una mujer que vino a consulta contándome que soñaba con tener su propio podcast, pero cada vez que iba a empezar, algo le paralizaba. Un pensamiento, a lo mejor esto no sirve. Eso era lo que ella se decía. Y ojo, porque aquí está la clave del asunto. Cuando le pregunté de quién era esa voz, ella respondió como, no, es algo normal, un pensamiento en mi mente. No. ¿Quién en tu pasado utilizaba esta frase contigo? Ella, haciendo un poco más de memoria, recordó que su padre en algunos eventos le decía, ¿sabes qué? Es que tú no haces cosa que sirva. Y esto lo repetía él tan continuamente que llegó a un punto donde ella se le quedó grabado. De la misma manera que te grabas la dirección de una casa. Llegas hasta tal punto que eso lo incorporas. Así como lo expliqué en el video anterior, voy a dejarte por aquí el enlace para que puedas verlo. Y espera porque más adelante te voy a dejar un ejercicio práctico para que puedas empezar a callar esta voz. Con Juliana esa voz venía de una frase que escuchó de niña, pero a veces no es una frase, a veces es una herida completa. Segunda historia. María estaba empezando con su marca personal. Ya sabes que para crear marca personal en algún punto hay que empezar a grabarse. No, a ella le sudaban las manos, su cuerpo se ponía rígido, se miraba y lo único que veía era todos sus defectos. Tenía físico miedo a equivocarse. Pero más allá de esto, estar frente a la cámara la hacía conectarse con algo terrible. Su herida emocional más profunda, la herida del abandono. Si hago esto ya no me van a querer, si digo esto me van a dejar sola. Ella había aprendido a ser buena, a ser agradable, a ser políticamente correcta, pero no lo hacía porque ella quisiera, lo hacía en parte para complacer a los demás. Y esto no solo le pasaba en el ámbito profesional, también en situaciones de conflicto, en esas en las que ella quería pagar escondedero antes que confrontar la situación. Pero de esto hablaremos en otro capítulo. El asunto aquí es que su herida emocional le estaba impidiendo avanzar en su vida y en su carrera. Tercera historia, y esta me encanta porque yo misma la he vivido en persona. Esto le pasó también a una de mis entrenadas. Ella tenía una tía, la tía Mariela. Cuando estaba pequeña, ella creció en una casa donde todos vivían en piña, donde todos opinaban de la vida de todos, donde no se tomaban decisiones sino era hasta con el permiso pues del perro y el gato. Pero esta tía era quizás el personaje más nefasto de todos. Cada vez que alguien llegaba con una idea nueva, la tía Mariela opinaba. Pero de eso no sirve, pero de eso ya hay mucho, fulano de tal quebró, porque mejor no se dedica a otra cosa. Nada le parecía bueno. Si el vecino prosperaba, era seguro que estaba haciendo algo malo. Un ser lleno de envidia, de resentimiento, de por qué a ese le van a dar y a mí no me van a dar. Y lo que era peor, con un poder de influencia tremendo. Esta historia es muy importante porque hay gente que no quiere verte crecer. Es real, hay gente que no se alegra de tu progreso. Por eso no deberías contarle ni tus planes ni tus logros a nadie, a menos de que tú estés 100% segura de que esa persona se va a alegrar de tu felicidad. Yo amo cuando mis entrenadas me cuentan sus logros, cuando me cuentan sus planes. Busco la manera de ayudarles, celebro con ellas todo lo bueno que les está pasando. ¿Sabes por qué? Porque el universo es abundante, para todas hay, y el mundo necesita gente que esté llena de buena vibra. Bueno, esta mujer creció bajo la influencia de esta tía Mariela.
Años más tarde, ella migró a España, estaba en una realidad completamente distinta a su vida en Colombia, pero empezó a sucederle algo. Cada vez que estaba disfrutando, que se compraba algo nuevo, tenía sentimientos de culpa. Cada vez que iniciaba un proyecto, rápido se desmotivaba, lo abandonaba, lo cambiaba por otra cosa novedosa. Estaba saboteando cualquier posibilidad de progreso. Y ella no entendía por qué. Hasta que un día me contó de esta tía Mariela y ahí nos dimos cuenta que ese personaje físicamente no estaba con ella, pero se había instalado en su mente. Déjame te pregunto algo. ¿Tú también tienes una tía Mariela en tu cabeza? Esto no te lo cuento para que vayas y le eches la culpa a algún familiar o persona del pasado. Te lo cuento para que observes de dónde posiblemente viene ese miedo a equivocarte. Es cierto, no podemos cambiar esas personas, no podemos cambiar los hechos, pero sí podemos cambiar la interpretación que tenemos de ellas. Y lo que es más importante aún, podemos quitarles el poder que algún día tuvieron. Lo que une estas tres historias no es solo el miedo a equivocarse, esa es la punta del iceberg. Lo que hay en el fondo es la influencia que tiene esa voz que permanece en tu cabeza, que puede ser algo sutil, como en el caso de Juliana, o puede ser un tema más de origen emocional, como en el caso de María, que de la herida del abandono estaba dirigiendo su vida, o en la historia de esta última mujer que cargaba con un personaje que había tenido una fuerte influencia, no solo en la vida de ella, sino en la vida de toda su familia. ¿Con cuál de estas tres historias te has identificado? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Ahora sí, vamos a echarle pichón al asunto, como dicen en Cuba. Aquí está el ejercicio práctico. Te voy a enseñar cómo dejar de obedecer a esa voz en 3 pasos. Como dije al principio, esta voz no eres tú, por lo tanto el ejercicio principal va a ser separar esa voz de ti, empezar a verla como un personaje distinto. Ahora, no vas a decir que es un espíritu que se ha apoderado de tu mente, porque no lo es. Este es un ejercicio de separación entre la voz y tu ser. Porque el ser que habita en ti no es quien habla, en realidad es quien escucha. Mientras que esa voz está condicionada por experiencias del pasado, creencias, esquemas de pensamiento limitante. Paso número 1, ponle nombre. En Extraordinarias, algunas de las mujeres le han puesto Amandita, Débora, Cruella. Tú elige un nombre con el que tú te sientas cómoda, que vaya de acuerdo con esa personalidad. Paso número 2, mantente atenta, al acecho, para cuando salga esa voz, cógela con las manos en la masa y en cuanto comience a dar una opinión o en cuanto quiera hacerte dudar o sabotearte, le puedes decir, como dice T. Harv Eker en Secretos de la Mente Millonario, gracias por compartir. O mi maestra de constelaciones tiene esta frase, es, ¿sabes qué? Hoy no te lo compro. Hoy no te compro esa historia. A mí personalmente me encanta hacerme la pregunta de, a ver, ¿este pensamiento me empodera o este pensamiento me destruye? Y ahí descarto. Tú puedes elegir la tuya, ¿sabes qué? Suerte con lo que te digo, otro perro con ese hueso o éxitos con eso, lo que tú quieras. Paso número 3. No se trata de pelear con la voz, ni de arrancarte los pelos, ni de culparte por pensar así. No, este ejercicio no se trata de eso. De hecho, la idea es hacerlo divertido, poder entrar en una conversación con esa voz, disfrutar ese proceso de hacerte cargo de ti misma y de empezar a tomar el control de lo que sucede en tu mente. Porque aunque no lo creas, esa voz está ahí con un propósito: entrenarte. A ver, piensa lo siguiente. ¿Qué pasa si aprendes a actuar a pesar del miedo? Si logras mantenerte firme y sólida a pesar de la crítica. Si equivocarte dejara de ser tan importante y pusieras más valor en hacer, en lanzarte, en intentar. ¿Qué pasaría? Y te digo algo, quien de verdad te aprecia ya te aceptó con todo. Con tu nariz, con tus cachetes, con tus gorditos de más, con tus certezas y también con tus contradicciones. Quien de verdad te ama no te juzga. Por el contrario, es tu espacio seguro. Solo como una estadística, ¿sabes cuánto es el porcentaje de hate en redes sociales? El 2%. A menos de que tengas una crisis de marca. Y para cuando eso suceda, seguramente tú ya habrás desarrollado mucha cancha. Algunas de mis entrenadas han empezado a grabarse y algunos de los comentarios que ellas suelen recibir es de aprecio, de admiración, de que qué linda te ves, de que qué chévere que hablaste de este tema, a mí también me pasa. Esto es lo que normalmente sucede. Óyeme bien, no permitas que el juicio interno haga más ruido que tu deseo de servir, que tu deseo de crear una vida distinta, que tu deseo de ser una mejor persona. Un libro que te va a ayudar a entender mejor todo esto que te he compartido es Una autobiografía de Satán, de Yehuda Berg. Te lo recomiendo. Si te identificaste con alguna de estas historias, cuéntamelo en los comentarios, los leo todos. Y si sientes que ya es momento de dejar de cargar con esa voz tú sola, te espero en mi comunidad online Extraordinarias. El link lo dejo aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!